Creían que un empleado había acabado con la niña de 13 años, pero en realidad él terminó siendo otra víctima. Aarushi Talwar era una niña de 13 años quien vivía en India junto a sus padres, Rajesh y Nupur Talwar. Los dos eran reconocidos dentistas quienes tenían su propio consultorio y llevaban una vida estable en un complejo residencial cerrado. El 16 de mayo del 2008, Nupur Talwar, como todas las mañanas, se levanta primero. Ella de inmediato va a la habitación de su hija. Sin embargo, en esta ocasión se encuentra un horrible escenario. Aarushi se encontraba en su cama, pero sin vida. Estaba tapada con una sábana, pero su cuerpo se notaba que había sufrido algo grave. Su cabeza tenía señales de golpes y su cuello había sido cortado. Según el relato de la madre, de inmediato llamó a las autoridades, quienes se hicieron presentes en todo este proceso. En ese momento, las autoridades señalaron como principal sospechoso a Hemraj Banjade, un hombre nepalí de 45 años, quien se encontraba viviendo junto a la familia en una pequeña habitación, puesto que él era un empleado de ellos. Para el momento que la niña fue encontrada, él ya no se encontraba en esta casa, por lo que las autoridades habrían creído que cometió el crimen y después se dio a la fuga. Sin embargo, grande fue la sorpresa de ellos cuando al día siguiente, el 17 de mayo, Hemraj es encontrado sin vida en la terraza de la casa. Este habría sido cubierto por una malla y la puerta de acceso a la azotea estaba cerrada con llave. Su cuerpo también tenía heridas profundas en la cabeza y un corte en el cuello, bastante parecido a como habían encontrado a Aarushi. A partir de este momento, la atención de las autoridades cambió radicalmente, puesto que, como creían que él era el responsable, en ningún momento creyeron encontrarlo como una víctima. Desde ese instante, la familia Talwar comenzó a estar en el ojo del huracán, puesto que ahora ellos se habían convertido en los principales sospechosos, ya que, de acuerdo a las autoridades, eran los únicos que estaban dentro de la casa en el momento que ocurrieron los hechos. Asimismo, tenían varias cosas que los hacían sospechar de ellos, como por ejemplo que el cuarto de Aarushi también se encontraba bajo llave, y los únicos que podían acceder a ello eran sus padres. También se comentó que la escena del crimen había sido alterada y limpiada, y que ellos se habían tardado un tiempo en llamar a la policía, tiempo que hubiera sido crucial para el momento de resolver el caso. También se dice que las armas homicidas nunca fueron encontradas en la casa, pero se cree que estas habrían sido artículos que se encontraban en la casa, como por ejemplo un palo de golf. Siendo así como las autoridades lanzaron una teoría la cual fue bastante mediática. De acuerdo a esta, Rajesh había entrado a la habitación de Aarushi y allí había encontrado a su pequeña hija teniendo intimidad con Hemraj, algo que lo habría molestado demasiado y por lo que decidió cometer un doble homicidio. Sin embargo, como les dije, esta teoría fue bastante criticada, puesto que muchos consideraron que se estaba revictimizando a la pequeña de 13 años sin ninguna prueba. En medio de toda esta presión, Rajesh fue arrestado en mayo del 2018 como presunto autor del doble asesinato. Sin embargo, fue liberado poco después, al no encontrarse pruebas concluyentes en su contra. La investigación fue asumida ahora por la Oficina Central de Investigación, CPI, quienes habrían comenzado una nueva investigación en el caso y a comenzar a ver otras líneas de investigación, siendo así como sugirieron a 3 posibles sospechosos: Krishna, asistente de la clínica dental de Rajesh, y 2 hombres más, Raj Kumar y Vijay, quienes eran empleados de la casa vecina. Según esta nueva teoría, Hemraj había invitado a estas 3 personas a entrar a la casa y en un ambiente de alcohol, uno o varios de ellos había intentado abusar de Aarushi. Al resistirse, la habrían asesinado y luego matado también a Hemraj, puesto que era el testigo. Sin embargo, posteriormente, estas 3 personas fueron puestas en libertad, ya que tampoco tenían pruebas en su contra. A lo largo del proceso, surgieron muchos cuestionamientos sobre cómo se había manejado este caso, señalando que la terraza fue inspeccionada 24 horas después del reporte de la muerte de Aarushi. No se protegió adecuadamente el lugar, hubo una gran presencia de reporteros, vecinos e inclusive personas que simplemente querían ver cómo era la casa. Y las muestras de los forenses tampoco habrían sido recolectadas de manera profesional.
Esto llevó a la pérdida de evidencia clave que podrían haber determinado qué ocurrió esa noche. En el 2013, 5 años después, un tribunal condenó a Rajesh y Nupur Talwar a cadena perpetua por el asesinato de su hija y de Hemraj. La sentencia se habría determinado solamente con pruebas circunstanciales y en la idea de que solo ellos tenían acceso a la casa. Sin embargo, la decisión fue bastante polémica, puesto que no había ninguna evidencia como ADN, el arma homicida o incluso testigos que determinaran su culpabilidad. Por lo que en octubre de 2017, el Tribunal Superior revocó la sentencia y absolvió a los Talwar. Rajesh y Nupur fueron liberados tras 4 años en la cárcel. Y hasta el día de hoy, este crimen ha quedado sin resolver.